Imaginad que nacéis en el año 1100, en algún lugar de Europa. No elegís vuestro oficio. No elegís dónde vivís. No elegís para quién trabajáis. Nacéis en la tierra de un señor, y esa tierra os posee tanto como vosotros la trabajáis. 3 días a la semana, cultiváis los campos del señor. Sin paga. Los otros días, cultiváis vuestra propia parcela para alimentar a vuestra familia. Entregáis 1/10 parte de vuestra cosecha a la iglesia. Pagáis al señor por usar su molino, su horno, su prensa de uva. Si queréis casaros, necesitáis su permiso. Si queréis marcharos, también. Esto no es esclavitud. Tenéis derechos. Tenéis vuestra parcela. Tenéis la protección del señor contra bandidos y ejércitos. Pero tampoco es libertad. Es algo intermedio. Un pacto. Un trato que duró siglos y que definió la vida de la inmensa mayoría de los europeos durante la Edad Media. Hoy vamos a entender ese trato. Porque para comprender cómo nació el capitalismo, primero hay que entender el sistema que lo precedió. Bienvenidos a la temporada 8 de Todo tiene un precio. Hasta ahora hemos recorrido un largo camino, desde los orígenes del dinero hasta la oferta y la demanda, desde los bancos hasta la macroeconomía. Ahora entramos en la historia económica propiamente dicha. Vamos a recorrer 1000 años de transformación, desde los campos feudales del siglo XI hasta las fábricas humeantes del siglo XIX. Es la historia de cómo el mundo pasó de una economía basada en la tierra y la obligación a una basada en el capital y el mercado. Y empezamos por el principio. Por el feudalismo. Para entender el feudalismo hay que entender una cosa fundamental: en la Europa medieval, la tierra lo era todo. No había fábricas. No había grandes empresas. La riqueza no se medía en monedas sino en hectáreas. El sistema funcionaba como una pirámide. En la cúspide, el rey. El rey era, en teoría, dueño de toda la tierra del reino. Pero un rey no puede cultivar un reino entero, así que repartía grandes extensiones entre sus nobles más poderosos. A cambio, esos nobles le juraban lealtad y le proporcionaban soldados en tiempos de guerra. La tierra cedida se llamaba feudo. De ahí viene la palabra feudalismo. Los nobles, a su vez, repartían porciones de sus feudos entre señores menores. Y en la base de la pirámide, trabajando la tierra, estaban los campesinos. La mayoría de ellos eran siervos, legalmente vinculados a la tierra que trabajaban. No eran esclavos. Un esclavo es propiedad de una persona. Un siervo está atado a un lugar. Si el señor vendía la tierra, los siervos iban con ella. No podían marcharse sin permiso, pero tampoco podían ser vendidos separadamente de la tierra. Tenían derechos, costumbres que los protegían, y una parcela propia para alimentarse. Era un trato. Trabajo y obediencia a cambio de tierra y protección. Un pacto tácito que se mantuvo durante siglos. La unidad básica de la economía feudal no era la ciudad ni el reino. Era el señorío, la finca del señor. Un señorío típico incluía la casa o castillo del señor, la aldea donde vivían los campesinos, los campos de cultivo, los pastos, el bosque y, a menudo, un molino, un horno y una iglesia. Los campos se dividían en 2 partes. La reserva señorial, que se cultivaba directamente para el señor. Y las parcelas de los campesinos, que cada familia trabajaba para su propio sustento. El trabajo obligatorio y gratuito que los siervos realizaban en la reserva señorial se llamaba corbea. Típicamente eran 2 o 3 días por semana. El resto del tiempo, el campesino trabajaba su propia tierra. Además de la corbea, los campesinos pagaban el diezmo, 1/10 parte de su cosecha para la iglesia. Y pagaban tasas al señor por usar el molino, el horno o la prensa. El señor tenía el monopolio de esas instalaciones. No podíais moler vuestro grano en casa. Teníais que llevarlo al molino del señor y pagar por ello. El objetivo de todo el sistema era la autosuficiencia. Un señorío producía casi todo lo que necesitaba: grano, carne, lana, madera, herramientas básicas. El comercio exterior era mínimo. El dinero circulaba poco. La economía era, en esencia, local y cerrada. En 1086, 20 años después de conquistar Inglaterra, Guillermo el Conquistador hizo algo sin precedentes. Envió inspectores a cada rincón de su nuevo reino para catalogar absolutamente todo: cada finca, cada campo, cada cabeza de ganado, cada siervo. El resultado fue el Domesday Book. Literalmente, el libro del juicio final, porque, como decía la gente de la época, sus decisiones eran tan inapelables como las del juicio final. El Domesday Book es un documento extraordinario. Nos dice que en la Inglaterra de 1086 había unas 13.000 comunidades. Que aproximadamente el 75% de la riqueza estaba en manos de la corona y de unos 200 grandes terratenientes. Que los siervos constituían alrededor del 10% de la población registrada, y los campesinos dependientes una proporción mucho mayor. Es, en esencia, el primer gran inventario económico de un país europeo. Y lo que revela es un mundo donde la tierra es la base de todo el poder, toda la riqueza y toda la organización social.
Un mundo donde el mercado apenas existe. El feudalismo podría haber durado mucho más. Pero en 1347, algo llegó a Europa que lo cambiaría todo. La peste negra. Entre 1347 y 1351, la peste bubónica mató aproximadamente a un tercio de la población europea. En algunas regiones, la mitad. Pueblos enteros quedaron vacíos. El efecto económico fue demoledor, pero no del modo que podríais esperar. Al morir tanta gente, de repente había mucha menos mano de obra. Y cuando la mano de obra escasea, su precio sube. Los campesinos supervivientes descubrieron que podían exigir mejores condiciones. Si un señor no pagaba lo suficiente, se marchaban al señorío de al lado, donde estaban desesperados por encontrar trabajadores. Los señores y los gobiernos intentaron resistir. En Inglaterra, el Estatuto de los Trabajadores de 1351 intentó congelar los salarios a los niveles previos a la peste. Prohibió a los campesinos pedir más y a los señores ofrecer más. No funcionó. Los campesinos se rebelaron. En 1381 estalló la revuelta de los campesinos en Inglaterra. Miles de trabajadores marcharon sobre Londres exigiendo el fin de la servidumbre y el derecho a negociar sus salarios libremente. La revuelta fue aplastada. Su líder, Bat Tyler, fue asesinado durante las negociaciones. Pero la causa subyacente era imparable. La escasez de mano de obra había cambiado irreversiblemente el equilibrio de poder entre señores y siervos. En Europa occidental, la servidumbre fue desapareciendo gradualmente durante los siglos XV y XVI. Los campesinos se convirtieron en jornaleros que cobraban un salario, o en arrendatarios que pagaban una renta en dinero. El pacto feudal se estaba deshaciendo. Curiosamente, en Europa oriental ocurrió lo contrario. En Polonia, Rusia y Prusia, la servidumbre se endureció y no desapareció hasta el siglo XIX. La misma peste, resultados opuestos, dependiendo de las instituciones de cada lugar. Para una familia campesina del siglo XIII, el feudalismo no era una abstracción. Era la vida entera. Significaba saber que vuestros hijos trabajarían la misma tierra que vosotros. Significaba que un mal año de cosecha podía matarlos de hambre, pero que un buen año tampoco os haría más ricos, porque el excedente iba al Señor y a la Iglesia. Significaba que el horizonte de vuestra vida era la aldea. Quizá el pueblo de al lado en día de mercado. Nada más. Pero también significaba seguridad, dentro de la precariedad. Teníais una parcela. Teníais el derecho a recoger leña del bosque comunal, a pastar vuestros animales en los prados comunes. El Señor estaba obligado a protegeros. La comunidad funcionaba como una red de apoyo mutuo en tiempos difíciles. Cuando el feudalismo se desintegró, los campesinos ganaron libertad. Pero muchos también perdieron esa red. La tierra comunal se fue privatizando. Los lazos de obligación mutua se rompieron. Y millones de personas se encontraron libres, sí, pero también solas ante un mundo que empezaba a funcionar con reglas muy diferentes. Esa tensión entre libertad y seguridad, entre mercado y comunidad, es una de las constantes de la historia económica. Y la vamos a ver reaparecer una y otra vez a lo largo de esta temporada. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, el feudalismo era un sistema económico basado en la tierra, no en el dinero. La riqueza era tierra. El poder era tierra. Las obligaciones se pagaban con trabajo y cosechas, no con monedas. Segunda, el señorío era una unidad económica casi autosuficiente. Comercio exterior mínimo, mercados apenas existentes, dinero en circulación escaso. Tercera, la peste negra rompió el equilibrio feudal. Al reducir drásticamente la población, elevó el valor del trabajo humano y dio a los campesinos un poder de negociación que nunca antes habían tenido. El feudalismo era un sistema construido sobre la tierra y la obligación, no sobre el dinero y los mercados. Pero incluso dentro de ese mundo, algo nuevo estaba germinando. En las ciudades que crecían fuera de las murallas de los castillos, los artesanos formaban gremios. Los mercaderes organizaban ferias, y una economía diferente empezaba a tomar forma. Eso, la próxima vez.